Que está con nosotros en el estudio Luis Montalvo Medina, es el director de fotografía de este documental, El Buen Cristiano. Bienvenido, Luis. Hola, Qué gusto gracias. tenerte aquí. Oye, qué gran trabajo. ¿De dónde surge la idea de recuperar este episodio histórico tan importante para el pueblo de Guatemala y en general para la historia de los países latinoamericanos? Bueno, este es un trabajo dirigido por Isabel Acevedo, una compañera de generación del Centro de Capacitación Cinematográfica. Es una ópera prima que surge de ahí. Y, Ella es guatemalteca. Isabel es de Guatemala, estudiamos juntos acá y bueno, siempre sus temáticas y sus preocupaciones cinematográficas tenían que ver y estaban muy relacionadas a Guatemala. Ella crece durante pues, la época de la Guerra Civil allá, entonces pues ella siempre traía esta inquietud y quería hablar un poco de lo que sucedió en la guerra, pero a partir de tomar las voces de las víctimas, de los victimarios, y en ese momento en que estaba preparando un documental distinto, surge el juicio a Efraín, y entonces pues nos lanzamos un poco a grabar sin planear, sin saber bien qué iba a suceder, y a partir de ahí como que vincula con lo que quería hablar y retoma pues el caso para hablar de algo un poquito más grande. Este ¿no? juicio fue en 2013, ¿no? Ya 2013. habían transcurrido, él dio el golpe de Estado en 1982, gobernó el país hasta el 83, fue una dictadura corta, pero con altos niveles de represión y de crueldad para la gente, para el pueblo guatemalteco, sobre todo para las comunidades indígenas. De hecho, Carla, lo que se narra ahí es parte de este momento en el que las víctimas que perdieron todo por esta dictadura se enfrentan a él en el juicio, lo encaran, Así digamos. Así es, lo encaran, y eso es creo lo interesante de esta película, ¿no? Ver todo este proceso y cómo llegan a ponerse frente a frente, ¿no? Con este señor. Y también preguntarte, Luis, ¿qué lección dejó para Centroamérica José Efraín Ríos Montt? Este episodio. Bueno, creo que el juicio, aunque como dices, al final lo sentencian, lo declaran culpable, pero se revierte el fallo. Finalmente en ese momento era una victoria simbólica, era algo que no había sucedido en Latinoamérica y creo que en el mundo de enjuiciar a un expresidente en su país y en un juicio público, por genocidio además. Y bueno, desafortunadamente luego sucede que revierte el fallo y no va a la cárcel, pero bueno, creo que está estrechamente ligado, o sea, para nosotros en México tiene que ver pues con todos los casos de impunidad que hay, no solo en México, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Es como un ejemplo muy claro de lo que sucede con el poder. De hecho, este juicio se convierte en un juicio paradigmático, pues, porque a partir de ahí se da toda una reforma al sistema de justicia de Guatemala, se empieza a hablar también ya de otros casos, ¿no? Incluido en México estábamos en ese tiempo repasando el tema de la guerra sucia, habíamos pasado por el sexenio de Vicente Fox, en fin, un documental que muestra toda esta historia. ¿Cómo fue para ti, como mexicano, porque tú eres nacido en México, pero acercarte a esta problemática de la sociedad guatemalteca, que además hoy podríamos decir Guatemala está mucho más avanzado que México en materia de justicia y combate a corrupción e impunidad? Pues sí, la verdad es que la relación que yo tenía con Guatemala era a través de Isabel, de la directora, de mi amiga y compañera, y yo conocí Guatemala, o sea, el día que llegué a Guatemala a trabajar en el documental, fui directamente a la Corte Suprema, ¿no? Entonces, como que mi relación, pues sí fue así como súper íntima y llegué al mero asunto que estaba sucediendo ahí, y fue una experiencia, pues personalmente muy interesante, muy fuerte, y además enterarse, pues eso, de un país que tiene una historia militar que aquí no necesariamente compartimos, pero que hay similitudes muy cercanas. Claro, ahora, ¿pensaste, Luis, en algún momento que en México pudiéramos llegar a vivir un momento así, que tuviéramos algún expresidente, alguien acusado ahora está el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, se habla que era esta Comisión de la Verdad? ¿Tendríamos la posibilidad de llegar a ver esto en México? Pues yo espero que sí. O sea, creo que estas cosas que suceden, sobre todo en Latinoamérica, pues que sean ejemplos y que sean cosas que sirvan para que la justicia empiece a funcionar en todos nuestros países, ¿no? Claro, supongo que eso es lo que busca la directora, ¿no? Además de mostrar esta vivencia personal que ella tuvo, pues de este ejemplo a que sí se puede combatir la impunidad en los países de América Latina, ¿no? Sí, espero que sí, porque bueno, en la película ya la verán, pero no es el más feliz de los finales. Claro, pero bueno, sí es un caso que... Sí, que siente un precedente, digamos, Exacto. ¿no? Porque al final lo que decías es cierto, lo sentencian a 80 años de prisión, ¿no? En el 2013,
pero después un tribunal de constitucionalidad revierte la sentencia. Todavía hoy entiendo que están peleando esa sentencia del Tribunal de Constitucionalidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, ella se murió, ¿no? Murió en abril pasado. Sí, digo, de alguna manera, pues por lo menos se vuelve una cosa simbólica para Guatemala, pero además ahorita, justo platicando con la directora hace unos días, la hija de Efraín Ríos Montt se está postulando para la presidencia de Guatemala. Entonces, digamos, ahí hay una situación justo de poder familiar, de justicia, o sea, como todo un tema muy complejo que sigue afectando a Guatemala. Claro, ahí está todavía esta problemática, pero... Perdón, Salvador, ¿tienes más proyectos en mente, más proyectos de este tipo? Bueno, sí, he tenido oportunidad de trabajar en algunas otras cosas. Ahorita con un compañero productor y director estamos iniciando un documental sobre el tema de migración en Tijuana, pero bueno, eso todavía falta tiempo y hay que trabajar. Oye, Luis, y como fotógrafo mexicano que, bueno, pues estás haciendo tu carrera en el cine, ¿qué piensas de este momento que está viviendo el cine mexicano ahora con, por ejemplo, películas como Roma, con toda esta tendencia que hemos tenido en los últimos años de estos reconocimientos internacionales a directores mexicanos? Pues yo creo que el cine mexicano, la verdad, siempre ha tenido un nivel muy alto, sobre todo además en los últimos años se está produciendo muchísimo cine. Creo que el problema, en particular aquí en México, todavía es la exhibición. O sea, mostrar los trabajos, sí, sobre todo del cine independiente mexicano, porque claro, Roma, digamos, pues tiene un aparato distinto, es Cuarón. Pero como que este tipo de trabajos siempre es difícil encontrar ventanas, encontrar salas en los cines y que el público pueda acceder a ellos. No es que no estén interesados. ¿Es un tema de qué? ¿De malinchismo de las exhibidoras? Pues yo creo que son responsabilidades compartidas entre lo que generamos como cineastas y también la educación que ha tenido el público, pues de ir a ver películas de Hollywood prácticamente toda su vida, ¿no? Ajá, creo que es una cuestión una combinación ahí. de factores. ¿Ya viste tú Roma? Sí, ya. ¿Qué te pareció? A mí me gusta mucho, creo que es una gran película. Espléndida, ¿no? Sí, sí, sí. Es una obra maravillosa en ese sentido, en muchos otros sentidos también, pero bueno, pues ahí está este estreno cinematográfico, El Buen Cristiano se llama, y el título tiene que ver, Luis, con esta conversión que tuvo él, el Ríos Montt, que se convierte del catolicismo al cristianismo, ¿no? Se vuelve un cristiano ahí que incluso como gobernante predica, ¿no? En los discursos, güey, se inspira en Dios y dice que Dios lo ilumina para guiar a Guatemala. Claro, la guió, pero a uno de los episodios más negros de su historia. Es un documental que vale la pena que usted vea este fin de semana en las pantallas cinematográficas de nuestro país. Gracias por visitarnos aquí en el estudio, Luis. No, gracias a ustedes. Luis Montalvo Medina, fotógrafo mexicano que participó en esta producción de El Buen Cristiano que puede usted ver en los cines este fin de semana.